Una mujer ensangrentada con un bebé en brazos detiene un camión en una carretera solitaria. Lo que parecía un incidente aislado revelaría el horror oculto durante 12 años en una finca apartada. Varios niños y mujeres mantenidos en cautiverio por un hombre que creó su propio sistema familiar a través del terror. Zaragoza, España, 15 de marzo de 2022. El frío de la madrugada aragonesa calaba los huesos cuando Miguel Ángel Montero, transportista con 20 años de experiencia, divisó una figura tambaleante en el arcén de la carretera comarcal Z324. Al aproximarse, quedó paralizado ante la imagen. Una mujer joven, cubierta de sangre y sujetando a un bebé, se lanzaba desesperadamente hacia su vehículo. «Ayúdeme, por favor. Hay más mujeres. Hay niños. Están encerrados», balbuceaba la mujer entre sollozos, aferrándose al recién nacido envuelto en lo que parecía un trozo de cortina. Su mirada reflejaba un terror que Montero jamás había visto. La Guardia Civil llegó al lugar en menos de 20 minutos. La mujer, identificada como Leticia Morales Sánchez, enfermera de 27 años, reportada como desaparecida 3 meses antes, presentaba signos evidentes de desnutrición, múltiples hematomas en diferentes fases de curación y una herida profunda en el antebrazo que seguía sangrando. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. El inspector Diego Ortiz Navas, veterano de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil especializado en casos de personas desaparecidas, llegó a la escena cuando Leticia recibía los primeros auxilios en la ambulancia. En ese momento, entre temblores incontrolables, ella proporcionó las primeras coordenadas del horror. Una finca aislada conocida como Los Olivares, a unos 30 kilómetros de Zaragoza. A las 5:17 de la madrugada, un equipo táctico de la Guardia Civil accedió a la propiedad. La finca, un terreno de 18 hectáreas dedicadas principalmente al cultivo de olivos, se encontraba en una zona especialmente aislada del término municipal de Fuentes de Ebro. En la cocina de la casa principal, encontraron a un hombre de unos 60 años semi-inconsciente sobre un charco de sangre coagulada. Fernando García Vega, propietario de la finca, presentaba una herida profunda en el cuello y un improvisado torniquete que había evitado su muerte inmediata. El teniente Manuel Segura, al mando del operativo, descubrió en el comedor una trampilla metálica oculta bajo una alfombra. Al abrirla, apareció una escalera que descendía hacia la oscuridad. Lo que los agentes encontraron al bajar esos peldaños quedaría grabado para siempre en sus memorias. Un pasillo húmedo y mal iluminado, que conducía a 5 habitáculos separados por puertas metálicas con mirillas y cerraduras exteriores. En 3 de estos espacios encontraron a mujeres en condiciones deplorables, todas con signos evidentes de desnutrición y abuso físico prolongado. En otro habitáculo, 5 niños de diferentes edades, el mayor de unos 11 años, compartían 2 colchones raídos. En un último espacio, descubrieron 2 fosas improvisadas bajo el suelo de cemento que contenían restos humanos. Los Olivares había pertenecido a la familia García durante 3 generaciones. Fernando, nacido en 1963, heredó la propiedad tras la muerte de su madre en 1996. Los registros municipales mostraban que inicialmente compartió la gestión con su padre, Luis García Martínez, aunque a partir de 2008 figuraba como único propietario y residente permanente. Los habitantes de Fuentes de Ebro que conocían a Fernando lo describían como un hombre reservado pero educado que asistía regularmente al mercado local para vender sus productos. Era de esas personas que están, pero no están, comentaría después Pilar Sánchez, propietaria de una panadería del pueblo. Venía cada semana a comprar pan, siempre solo, siempre con prisa. Pensábamos que era simplemente tímido. Nunca imaginamos esto. Las 3 mujeres rescatadas del sótano fueron identificadas como Isabel Quintero, colombiana en situación irregular desaparecida en 2018. Mónica Villar, con antecedentes de prostitución, vista por última vez en 2017.
y Carmen Durán, con historial de adicciones, desaparecida de un albergue municipal en 2019. El análisis forense del sótano reveló un diseño meticulosamente planificado. Los muros, reforzados con hormigón armado y aislamiento acústico, indicaban conocimientos técnicos significativos. Las puertas, equipadas con cerraduras de alta seguridad, solo podían abrirse desde el exterior. Mientras tanto, en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, Leticia Morales comenzaba a proporcionar un testimonio detallado de su cautiverio. Recordaba con precisión la noche de su secuestro, el 17 de diciembre de 2021. Tras finalizar su turno como enfermera, su coche se averió en una carretera secundaria. Estaba intentando cambiar una rueda cuando un hombre mayor se detuvo para ayudarme, relataba. Me ofreció llevarme al pueblo más cercano. Parecía amable, inofensivo. Tenía aspecto de abuelo. Según su testimonio, perdió el conocimiento poco después de subir al vehículo de Luis García, el padre de Fernando. Cuando despertó, se encontraba en una habitación oscura, encadenada a la pared. Al principio pensé que era una pesadilla. Luego comprendí que la pesadilla era real. Los primeros días de su cautiverio siguieron un patrón que Fernando aplicaba sistemáticamente: aislamiento completo, alimentación irregular, privación de sueño mediante luces y ruidos aleatorios, y humillaciones constantes. Quería quebrarnos por completo antes de empezar a imponernos sus reglas, explicaba Leticia. Un elemento central en el sistema de control era el medallón metálico con forma de sol que todas las cautivas eran obligadas a llevar. Este símbolo, que Fernando llamaba la marca de la familia verdadera, representaba la pertenencia total al microcosmos que había creado. La situación de Leticia cambió significativamente cuando Carmen presentó complicaciones durante el parto de su segundo hijo. Fernando reconoció el valor de tener una enfermera entre sus víctimas y comenzó a otorgarle ciertos privilegios a cambio de atención médica para las demás mujeres y los niños. Me permitía salir al piso superior para tratarlas. Fue entonces cuando empecé a planear mi escape, relataba Leticia. La oportunidad llegó la noche del 14 de marzo. Mientras estaban en la cocina preparando medicación, Leticia aprovechó un momento de distracción para tomar un cuchillo y atacarlo. No pensé, simplemente actué. Le corté en el cuello y corrí. Sabía que tenía que llevarme al bebé de Carmen. Solo tenía 2 semanas y no sobreviviría sin cuidados. La investigación pronto reveló que los restos encontrados en una de las fosas del sótano pertenecían a Rosario Delgado Ferrer, desaparecida en 2010, a la edad de 27 años. Este descubrimiento establecía una línea temporal concreta. El sistema de secuestros llevaba funcionando al menos 12 años. Los registros policiales mostraban que la desaparición de Rosario había sido denunciada por su hermana, pero la investigación inicial había sido mínima. El principal motivo: un retiro de todos sus ahorros el día anterior a su desaparición, lo que llevó a clasificar el caso como ausencia voluntaria. Este patrón se repetía en cada caso: manipulaciones cuidadosamente orquestadas para desviar la atención policial. En el caso de Mónica, su teléfono había enviado mensajes tranquilizadores días después de su desaparición. Con Isabel, sus documentos aparecieron en una estación de autobuses con billetes hacia Portugal. Cada detalle calculado para reducir la urgencia de las búsquedas. Un hallazgo crucial se produjo cuando el equipo técnico accedió a un compartimento oculto en el suelo de la habitación principal. 6 discos duros externos que contenían miles de fotografías y vídeos organizados cronológicamente. Este macabro archivo documentaba sistemáticamente a cada mujer desde su llegada, con especial énfasis en los embarazos y nacimientos. Es el comportamiento típico de un psicópata organizador, explicaría después la doctora Ana Beltrán, especialista en psiquiatría forense. Necesitaba documentar su obra como validación de su poder. Estos registros no son solo recuerdos para él, son trofeos, confirmaciones de su capacidad para controlar completamente otras vidas. La investigación dio un vuelco inesperado cuando, revisando las imágenes recuperadas, los agentes identificaron a una figura recurrente: Luis García Martínez, padre de Fernando. En diversas fotografías aparecía claramente supervisando a las cautivas, particularmente cuando Fernando no estaba presente.
El 22 de marzo, el equipo forense identificó los restos del segundo cuerpo encontrado en el sótano. La coincidencia de los registros dentales permitió establecer que pertenecían a Alicia Mendoza, una estudiante peruana de 24 años, reportada como desaparecida en 2014. A diferencia de las otras víctimas, Alicia no encajaba en el perfil de rescatados, recibían atención especializada. Los informes psicológicos revelaban un panorama desolador. Ninguno había recibido educación formal, presentaban severas carencias afectivas y mostraban una lealtad inquebrantante hacia Fernando, a quien se referían como padre. La mayor, una niña de 11 años, no sabía leer ni escribir, pero podía recitar de memoria todos los pasos para la poda correcta de un olivo, explicaba la psicóloga infantil Elena Martínez. Cuando intenté explicarle que pronto conocería el mundo fuera de la finca, me miró confundida y preguntó si había más mundo que el de arriba y el de abajo. El 24 de marzo se emitió una orden de detención contra Luis García Martínez. La Guardia Civil lo arrestó en su apartamento de Zaragoza, donde encontraron un conjunto de llaves que coincidían con las cerraduras del sótano y varios teléfonos prepago con registros de comunicaciones con Fernando. El interrogatorio de Luis comenzó con negativas categóricas. Esta versión se desmoronó cuando los investigadores le mostraron fotografías recuperadas de los discos duros donde aparecía claramente supervisando a las cautivas. ¿Cómo explica su presencia en estas imágenes, señor García?, suingió firmemente el inspector Ortiz, colocando sobre la mesa 3 fotografías donde se veía a Luis controlando a las mujeres. El rostro del anciano palideció. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras balbuceaba explicaciones incoherentes. Finalmente, tras un largo silencio, suspiró profundamente. Está bien. Supongo que ya no tiene caso seguir negándolo. Optando por una estrategia de colaboración para reducir su eventual condena, Luis confesó que todo había comenzado como un proyecto familiar, tras la muerte de la madre de Fernando, en 1996. Mi hijo siempre tuvo ideas peculiares sobre la familia y la continuidad del linaje, declaró. Después de varios intentos fallidos de mantener relaciones normales con mujeres, desarrolló esta idea fija sobre crear su propia familia desde cero. Luis también reveló un tercer implicado, Joaquín Navarro, sargento de la Guardia Civil destinado en el puesto de Fuentes de Ebro hasta 2019 y primo segundo suyo. Según su declaración, Navarro había desempeñado un papel crucial en el encubrimiento de las desapariciones, clasificándolas sistemáticamente como ausencias voluntarias tras investigaciones superficiales. Cuando los investigadores interrogaron a Navarro, este mantuvo una actitud desafiante. Son acusaciones absurdas de un viejo que intenta salvar su pellejo, respondió con desdén. Hice mi trabajo conforme a los protocolos. Si esas mujeres desaparecieron por voluntad propia, no era mi obligación buscarlas como si fueran niñas perdidas. Su arrogancia se desvaneció cuando los investigadores presentaron registros de llamadas telefónicas entre él y Luis, coincidiendo con cada desaparición reportada, y extractos bancarios que mostraban transferencias periódicas a una cuenta en Andorra a su nombre. El caso dio un vuelco dramático el 30 de marzo, cuando Fernando García Vega falleció en el hospital debido a complicaciones derivadas de la herida en el cuello. A pesar de la intervención quirúrgica inicial, el daño neurológico por la prolongada hipoxia resultó irreversible. Las confesiones de Luis revelaron detalles escalofriantes sobre el método de operación. Las víctimas eran sedadas con medicamentos veterinarios que Fernando obtenía legalmente para su pequeña explotación ganadera. Una vez en la finca, pasaban por lo que Luis describió como período de adaptación, semanas de aislamiento completo que quebraban gradualmente su resistencia psicológica. Para separar a los niños de sus madres sin resistencia extrema, Fernando había desarrollado un sistema cruel pero eficaz. Las madres eran aisladas durante el parto, que ocurría bajo fuerte sedación. Posteriormente, se les permitía amamantar a los bebés bajo supervisión mientras se les repetía constantemente que su capacidad para ver a sus hijos dependía directamente de su obediencia. Las pruebas forenses revelaron otro aspecto perturbador. El terreno de la finca contenía más restos humanos de los inicialmente descubiertos. El equipo de antropología forense
Localizó 2 fosas adicionales que contenían los restos de una mujer joven y un recién nacido, posiblemente pertenecientes a una migrante cuya desaparición nunca había sido denunciada. El juicio contra Luis García Martínez y Joaquín Navarro comenzó el 14 de noviembre de 2022. Las 3 supervivientes prestaron testimonios desgarradores, describiendo con precisión clínica el sistema desarrollado por Fernando. Leticia, quien ingresó a la sala con paso vacilante y necesitó varios minutos para controlar su respiración antes de hablar, describió el sistema con una claridad sorprendente dadas las circunstancias. No era solo un depredador, explicó ante el tribunal. Era un arquitecto del sufrimiento. Cada elemento de aquel sótano formaba parte de un diseño cuidadosamente calculado para quebrar nuestra voluntad. Isabel Quintero reveló detalles estremecedores sobre los partos en cautiverio. Dábamos a luz prácticamente solas, a veces con la única ayuda de otra de las cautivas, relató. Fernando solo aparecía para comprobar que el bebé estuviera sano. Le interesaban los niños, no nosotras. Éramos solo máquinas de reproducción para él. Mónica Villar, visiblemente afectada durante su declaración, tuvo que detenerse varias veces, incapaz de continuar ante los recuerdos traumáticos. Carmen Durán se centró en el sistema de trabajo forzado que Fernando había establecido con los niños nacidos en cautiverio. Desde los 5 o 6 años los llevaba arriba, a trabajar en el campo. Volvían agotados, con las manos llenas de cortes. El tribunal también tuvo acceso al diario secreto que Leticia había mantenido durante su cautiverio. Escrito en pequeños trozos de papel con un lápiz robado, el documento ofrecía un testimonio crudo y contemporáneo del horror vivido. Día 47. Hoy nació el bebé de Carmen. Fernando parecía decepcionado de que fuera niña. Me da miedo lo que pueda hacer con ella. Luis García Martínez admitió su participación en los crímenes, aunque intentó minimizar su rol, presentándose como un simple ayudante dominado por la personalidad de su hijo. Esta versión fue desmentida por el testimonio de las supervivientes, que lo describieron como igualmente cruel. Joaquín Navarro mantuvo su actitud desafiante hasta el final, negando cualquier conocimiento directo de los crímenes a pesar de las evidencias. Durante su testimonio, el exsargento se mostró arrogante y despectivo hacia las víctimas, refiriéndose a ellas como mujeres de vida dudosa y problemáticas. Esta actitud generó indignación en la sala, incluso entre los propios miembros del tribunal. El 12 de diciembre de 2022, el tribunal emitió su veredicto. Luis García Martínez fue condenado a 25 años de prisión y Joaquín Navarro recibió una sentencia de 15. La magistrada Elena Domínguez, al leer la sentencia, hizo una reflexión contundente. Este caso representa no solo el fracaso individual de quienes participaron en los crímenes, sino una llamada de atención sobre la invisibilidad social de las personas vulnerables. Las víctimas no desaparecieron simplemente. Fueron ignoradas por un sistema que las consideró prescindibles. Para Isabel, Mónica y Carmen, la transición a la vida en libertad representó un camino lleno de obstáculos. Las 3 presentaban síndrome de estrés postraumático severo, dificultades para tomar decisiones básicas y problemas para establecer relaciones de confianza. Leticia Morales, tras meses de terapia intensiva, decidió canalizar su experiencia hacia el activismo. Con apoyo de varias organizaciones, fundó Voces Visibles, una asociación dedicada a visibilizar las desapariciones de mujeres en situación vulnerable. La finca Los Olivares, expropiada por el Estado, fue posteriormente demolida. El terreno se convirtió en una cooperativa agrícola social que emplea a personas en riesgo de exclusión, y en el lugar donde una vez se alzó la vivienda, se construyó un memorial dedicado a las víctimas. El caso de Los Olivares transformó la conciencia pública sobre la vulnerabilidad de ciertos colectivos y expuso las deficiencias en los sistemas de protección. Las reformas legislativas y procedimentales que siguieron buscaban garantizar que ninguna desaparición volviera a ser desestimada por el perfil social de la víctima. El informe final del inspector Diego Ortiz concluía con una reflexión que captaba la esencia del caso. Esta investigación nos demuestra que los monstruos no siempre se esconden en las sombras. A veces están a plena luz, protegidos por la indiferencia social y los prejuicios institucionales.
La verdadera justicia comienza cuando decidimos ver a quienes la sociedad ha vuelto invisibles. ¿Qué te pareció este caso? Comenta aquí abajo mientras preparo otro video que sé que te va a encantar. En la pantalla final te dejo un video seleccionado especialmente para ti, con otro caso de crimen real. No te lo pierdas. Bye bye.